a las iglesias. Y estas 7 iglesias, muchos dicen que son 7 dispensaciones, pero si nos metemos en esta área para poder fundamentar esta tesis de que son 7 dispensaciones que hubieron durante el tiempo, tendríamos que tergiversar la palabra, tendríamos que buscar por aquí, por allá, es un enredo. No hay un fundamento sólido en la Biblia que lo diga, que son 7 dispensaciones. En ningún lugar vamos a encontrarlo. Son solamente especulaciones. Ahora, lo que aquí nos dice es literalmente que el Señor manda mensajes a los ángeles o a los líderes, podríamos ver en el contexto que se refiere, que no es un ser celestial el que está en ese lugar, sino un líder, una persona de autoridad que está frente a esta congregación. Y en esto el Señor pone énfasis, que envía mensaje a estas iglesias para que la iglesia pueda arrepentirse, pueda volver a aquello que el Señor quiere que vuelva. Y esto también queda a nosotros, porque bueno, vemos que al final de todas estas palabras que el Señor le dice a la iglesia, siempre recalca lo que el Espíritu dice a la iglesia, y esta es una palabra usada en tiempo perfecto. Eso significa que es pasado, presente y futuro a la iglesia en general. Si usamos esto, podemos solidificar que el Señor también le habla a la iglesia de hoy en día. Vamos entonces al mensaje de Esmirna y leemos desde el capítulo 8. Y dice, y escribe al ángel de la iglesia. Aquí es donde muchos dicen, bueno, quizá le está escribiendo al ángel cuidador, a ese ser celestial que está por encima de la iglesia. Pero en la palabra ángel también podemos encontrar mucha igualdad cuando hace referencia a estrellas, a pastores o a líderes, y en este momento hace referencia al líder de la iglesia, no al ángel en ser espiritual ni ser celestial, sino al líder de esa congregación en específico. En Esmirna, conocida como uno de los lugares más lindos, e incluso el Imperio Romano ahí tuvo su segunda capital en el lugar donde es hoy Esmirna. El primero y el postrero, otra vez haciendo referencia a lo que dice en Isaías 48, cuando él se proclama como el alfa y omega, para que sepamos que él tiene el control de todas las cosas, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Qué tremendo esto, amados, porque otra vez el Señor le hace recordar a su iglesia de que ese sacrificio en la cruz fue el cúlmine, el propósito por el cual Él vino a este mundo. Y por Roma se regó en ese tiempo de que Cristo, de que Jesús, aquel rey que se había proclamado rey de los judíos, había muerto crucificado. Pero el evangelio fue esparcido diciendo que Él había resucitado. Entonces también, de cierta manera, Jesús le quería recordar a las iglesias que Él también había sido muerto, pero también había sido resucitado por Dios. Dios fue el que le resucitó de entre los muertos. Así aferrándose también, agarrando, las llaves de el Hades. Él nos dio también esa llave a nosotros para que podamos heredar la vida juntamente con Él. En todas las iglesias de este tiempo, porque todo esto fue en ese tiempo en específico, no que las escribió en generación y después otra generación a tal iglesia y otra generación a tal iglesia, sino que fue todo el mensaje entregado en un solo tiempo, en una sola época. En este tiempo vemos cómo la iglesia en sí está siendo perseguida por Roma, por todos aquellos emperadores que querían destruir al cristianismo, a los del camino, que se les llamaba en aquel tiempo. Y mire, y una cosa que el Señor recalca a esta congregación de Esmirna es que Él conoce sus obras. Él sabe que es importante que nosotros hagamos obras, mas por las obras nosotros no somos salvos. Y eso nos lleva a recordar nuestra fe,
que por la fe somos salvos, pero no basta solamente tener fe, porque nuestra fe en Jesucristo nos lleva a amarle y el amor nos lleva a hacer cosas para agradarle. Entonces, de cierta manera, las obras también son importantes en la vida de todo creyente. Me parece que en el libro de Corintios, Pablo dice: muéstrame tus obras por tu fe y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea que no podemos tener fe si es que no tenemos obras, porque o si no, no haríamos nada. El Señor nos manda que tengamos obras, y las obras, las buenas obras, porque hay obras malas y obras buenas, pero las buenas obras, Él las enmarca como vestiduras. Si nosotros nos vestimos de buenas obras, no se verá la desnudez de nuestros cuerpos. Y esa es la vestidura blanca que todo cristiano debe tener, las buenas obras, que no son para ser vistos, sino para agradar a Dios, para hacerlas por amor a su nombre. Y dice aquí en el versículo 9, yo conozco tus obras. Él sabe las obras de esa iglesia y tu tribulación y tu pobreza. Mire qué tremendo. Siendo ese lugar una capital, la segunda capital de Roma, la iglesia era perseguida de una manera terrible en ese lugar. Eran echados al circo, a los leones, apresados, muertos. Y una muy gran persecución en esa iglesia. Se estima que más de 2 millones de cristianos murieron ahí en esa época. Entonces el Señor conocía las obras de esta iglesia, conocía que era una iglesia llena del Espíritu de Dios, llena de su presencia, porque Él dice en el libro de Efesios que Él se mueve entre los candeleros. O sea, Él está presente entre los candeleros, y el candelero es representación de la iglesia. Él se mueve en medio de las iglesias, Él se mueve en medio de su pueblo. Es por eso que no podemos dejar de dudar, no podemos, dejar que nuestra mente dude de que el Señor está con nosotros, sino que debemos de avanzar haciendo las obras que a Él le agradan. Y esta iglesia era de buenas obras, que a pesar de su persecución, no había dejado de creer, no había dejado de tener fe, sino que avanzaba haciendo buenas obras. Y la tribulación a la cual se refiere es esta, la persecución que tenía en ese lugar. Y más encima, si no fuera poco, era una iglesia pobre, una iglesia que le faltaba una buena economía, le faltaba recursos, y quizá muchos pasaron hambre. Pero aquí le dice el Señor, pero tú eres rico. ¿A qué se referirá con esto? ¿Cuál riqueza es la que está hablando el Señor, y a cuál le hace énfasis? A la riqueza espiritual. Esta es la riqueza que nosotros debemos añorar, pues el Señor no mira lo de afuera, sino lo de adentro. Un ejemplo claro de esto fue cuando Samuel ungió a David. Samuel llegó a la casa de Isaí y vio a sus hermanos, hombres musculosos, quizás bellos de aspecto, mas Dios miraba lo que había dentro del corazón del hombre, y así también hace representación en esta hora. Pues Él mira lo que hay en la iglesia, pues toda la iglesia es el cuerpo de Cristo, y cada miembro del cuerpo tiene un propósito en particular, pero muchas veces ese miembro se ensucia. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer ese miembro? Volver a la cruz, volver a ese momento en el cual dijo el Señor, yo estuve muerto, pero ahora vivo. Ese momento culmine en el cual Él dio su vida y resucitó por nosotros, dándonos a nosotros la esperanza también de poder vivir para siempre después de la muerte. Ese es el momento en que nosotros debemos de recordar de que está nuestra redención en nuestras manos, de que nosotros podemos alcanzar la redención a través de Jesucristo, está al alcance de nuestras manos. Ahora, la riqueza espiritual que el Señor anhela son los frutos espirituales. Esa es la riqueza que el Señor espera de nosotros. La fe, el amor, la templanza, la mansedumbre. Y eso se encuentra en el libro de Gálatas. Si tienen tiempo pueden leerlo. Ahí en el libro de los Gálatas se encuentran los frutos del Espíritu. Y esa es la riqueza que el Señor ve en esta iglesia. Una iglesia llena de amor, una iglesia llena de fe, una iglesia llena de mansedumbre, templanza, de benignidad. Una iglesia que a pesar de sus necesidades, a pesar de todo lo que pasaban,
creía fervientemente en que el Señor le iba a resucitar de entre los muertos, así como Él había resucitado. Esa era la esperanza viva que esta iglesia tenía. Y esa es la esperanza que nosotros también debemos tener en estos días. En nuestra tribulación, en nuestra pobreza, el Señor mira nuestros frutos para ver si en verdad somos dignos de Él. Y Él nos dice que conoce nuestras obras y nuestras tribulaciones y nuestra pobreza, pero somos ricos en Él, porque hemos creído, hemos perseverado y aún seguimos perseverando. Tenemos la riqueza espiritual en Cristo Jesús y su Santo Espíritu. Vamos a seguir leyendo en el versículo 9, la mitad. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que sinagoga de Satanás. Aquí la blasfemia es una maldición, una contradicción de lo que se está diciendo. En ese tiempo muchos decían ser judíos, muchos decían cumplir la ley, pero no lo hacían, sino que cosa eran sinagoga de Satanás, o sea, solamente era una reunión de hombres que se juntaban para hacer sus maldades. Y todo el que hace lo malo es del diablo. Su padre es el diablo, Jesucristo lo dijo. Vosotros no hacéis, no oís lo que yo digo porque vuestro padre es el diablo, padre de toda mentira. Por eso que el que tiene el Espíritu Santo de Dios oye lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lo que el Espíritu de Dios quiere comunicarnos es esto: a que a pesar de nuestras tribulaciones, a pesar de nuestras pocas obras y quizá nuestra pobreza, el Señor nos ve ricos, pues el fruto que hemos dado dentro en el Espíritu, Él lo ve. Hay unos que darán un fruto, dos frutos, tres, 9, pero el Señor podará el árbol para que lleve más frutos, o sea que de Él también es el que nosotros demos frutos. Él es el que entrega lo que por gracia hemos recibido, por gracia debemos darlo. Eso nos llevará a hacer la obra que el Señor espera que hagamos. En esta iglesia, en Esmirna, mire, habían sinagogas de Satanás, que el Señor se refiere a esas congregaciones, a esa junta de judíos que solamente se juntaban para poder engañar, para poder decirle a los que se habían convertido a Jesucristo a que volvieran a la ley de Moisés, a que volvieran a los rudimentos de antes, y que solamente turbaban, que dividían, que solamente estaban, que dice aquí, blasfemando a aquellos hombres y mujeres que estaban siendo perseguidos. O sea que no era solamente el Imperio Romano ni los que estaban en esa ciudad, quizás con sus propios dioses, sino también su propia gente de Judea, de los judíos, estaban también persiguiendo. O sea, tenían persecución por muchos frentes. Por eso es que era grande su tribulación y quizás mucha su pobreza, porque no los aceptaban en ningún lado por profesar a Jesucristo. Qué tremendo. Versículo 10 dice, mire, no temas. Oh, estas son palabras que todos deseamos escuchar. No temas en nada de lo que vas a padecer. Si el Señor nos dijera esto y nos dice en esta hora que no temamos, es porque Él está con nosotros. Y aquí debemos de recordar que Él se mueve en medio de los candeleros de oro. Él se mueve en medio de la iglesia. Él está en medio nuestro. Él está con nosotros. Por eso nos dice que no temamos, o sea, que mostremos valor. El reino de los cielos sufre violencia y los valientes y los violentos lo arrebatarán. Él nos dio la llave del reino. Nosotros ahora tenemos que llegar al reino. Tenemos que padecer. Es necesario, dijo Pablo, que a través de muchas tribulaciones, a través de muchas cosas, entremos al reino de Dios. ¿Para qué? Para demostrar nuestra valía, para demostrar nuestra fe, para demostrar que nosotros amamos a Dios. No es por obra, sino es por gracia de Dios. Pero la gracia de Dios nos lleva a hacer obras. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Ahora, esto es algo muy peculiar del cristianismo, que el Señor nos prueba. ¿Y qué quiere decir la prueba? La prueba es un momento, un tiempo en donde somos purificados,
somos de cierta manera medidos y somos de cierta manera también, podríamos decir, catalogados por nuestra fe. Si aprobamos la prueba con una buena nota, el Señor sabe que puede contar con nosotros para cosas grandes. Pero si no aprobamos la prueba, o la aprobamos quizás con muy baja nota, estoy especulando esto, quizás el Señor nos aparte o nos haga esperar otro tiempo más, nos haga dar otra prueba para que cuando estemos listos Él pueda usarnos. El momento de la prueba también prueba nuestra fe, prueba nuestra paciencia, prueba todo el fruto que nosotros damos, por eso que ese tesoro debe prevalecer. El momento de la prueba también quita esas escorias, esas impurezas que llevamos nosotros, que pueden ser afanes, pueden ser ídolos, pueden ser cosas que sobre nosotros ya las llevemos. Pero el momento de la prueba es el que a nosotros nos hace ir al Mesías, ir a nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos dice que no temamos, y en el momento de la prueba, claro que viene el miedo. Y todos hemos tenido pruebas, todos hemos tenido luchas, y claro que viene el miedo en ese momento de prueba. Viene la incertidumbre, la incredulidad, viene el cansancio, pero Él nos dice, no temas de lo que vas a padecer. El diablo es el que a nosotros se le permitirá echarle mano, pero al igual que Job, no puede tocar nuestra alma. Mire, el diablo quizá pueda quitarle su casa, pueda quitarle sus familiares, lo que más ama. Incluso el Señor le permite quitarnos la vida. Pero hay algo que nunca ha de quitarnos, y esa es la fe. La fe el diablo no puede quitarnos. El enemigo no puede quitarnos nuestra fe en Jesucristo. Y eso lo tenía muy claro esta iglesia en Esmirna, que a pesar de su tribulación, a pesar de la persecución, ellos iban cantando gozosos a la fosa de los leones, en las hogueras, dándole gloria a Dios porque pronto le verían. Qué tremendo esto, hermanos. Cuando empezamos a investigar las escrituras, encontramos cosas que muchas veces pasamos por alto o que no nos detenemos para poder meditarlas con cuidado. Aquí cuando hace un hincapié y dice, y tendré tribulación por 10 días, sabiendo que no son 10 días naturales ni un tiempo específico, sino que son épocas en donde 10 césares, 10 emperadores de Roma estuvieron persiguiendo la iglesia en Esmirna. Uno de los más, podríamos decir, devotos de Satanás fue el emperador Nerón, que también fue uno de los 10 emperadores que en esta época persiguió a la iglesia de Jesucristo con mucho odio. ¿Cómo podríamos decir esta palabra? Acreditándose casi 800.000 muertes en el Coliseo romano. Solamente Nerón, un emperador. Imagínense estos 10 emperadores. Por eso que le dijo por 10 días, o sea, por 10 generaciones de emperadores que pasaron. Cada emperador duró un año, según aquí lo que busqué en internet. Cada emperador duró un año en el poder y luego fue sucediendo el próximo. Sé fiel, dice el Señor. Si seguimos leyendo ahí la mitad del versículo 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta es una de las iglesias que no recibe reprensión, sino que solamente recibe una palabra de aliento. No temas, sé fiel y yo te daré la corona de la vida. Eso es lo que el Señor nos va a dar si nosotros le somos fieles y perseveramos y pasamos la prueba sin temor, siendo valientes y dejando que Él vaya por delante de nosotros. Así que, amados, vamos a leer el versículo 11 y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Y por qué específicamente en esta iglesia habla de que no sufrirá daño la segunda muerte? Porque la mayoría de estos creyentes murieron y dieron su vida
a causa de Jesucristo. Entonces, esta fue la palabra de aliento, la felicitación, la exhortación quizás que le dio el Señor para que su iglesia en Esmirna siguiera adelante, siguiera como está. Una iglesia pobre, pequeña, cansada, pero rica espiritualmente. Usted se imagina a todos aquellos que murieron, recibieron la corona de la vida, recibieron la promesa de que no morirán más, no sufrirán daño de la segunda muerte, porque ya había muerto una vez, y la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. Así que, amado, esta también es palabra para nosotros, para que añoremos también como la iglesia de Esmirna esas obras por amor, de agradecimiento a aquel que nos resucitará, que nos revivió ya, y ya no veremos esa muerte segunda, pues ahora tenemos vida abundante en Cristo Jesús. Amados, que el Señor les bendiga. Este es el pequeño estudio del día de hoy. Vamos a orar al Señor dándole gracias por la bendición de poder compartir este estudio bíblico y esperando también que llegue a muchas más personas. Amén. Amado Señor y buen Salvador Jesucristo, gracias queremos darte, Señor, por tu palabra, por tener este tiempo, Dios mío, para estudiar las Escrituras, para poder meditar en ellas, para poder, Dios mío, recordar, Dios, y ver tus grandes promesas, y que tú, Señor, no nos dejas huérfanos, sino que siempre nos amparas. Estamos, Señor, mi Dios, confiados en ti, mas necesitamos de ti. Necesitamos que tú, Señor, obres en medio nuestro y nos dé la fuerza y el valor para seguir adelante. En el momento de la prueba, de la dificultad, seas tú por delante de nosotros, Señor, mostrándonos el camino que hemos de recorrer. Señor, danos la fuerza para poder salir adelante en victoria en este tiempo de tribulación que estamos viviendo. Padre, tu bendición sea sobre cada uno de mis hermanos, sobre mi hermana Andrea, mi hermana Roxana, sus familias representadas, Señor. Sea tu gloria y tu bendición descendiendo sobre sus hogares, sus vidas. Y de mí ten misericordia, Padre, ayudándome en todo momento a poder serte fiel hasta la muerte. Padre, gracias por tu palabra te damos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén.